Trabajo de graduación, sistema para el diseño y generación de reportes en servidores compartidos donde no es factible instalar componentes de software de terceros. El autor es Julio Jacob García González, Carnet 2001-17048, asesorado por el ingeniero Álvaro Esteban Méndez. Es un trabajo de graduación para el curso de Seminario de Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Curso de vacaciones diciembre de 2010. La agenda que trataremos el día de hoy iniciará con ver de qué se trata el trabajo de graduación, cuál es el objetivo general y sus objetivos específicos. Se examinará un poquito la situación actual de la web, cuál ha sido el crecimiento del comercio electrónico en la última década. Se verá qué es una aplicación web y qué es un ambiente compartido, sus ventajas y sus desventajas. Y para finalizar se tratará de lo que es el sistema generador de reportes. ¿De qué se trata el trabajo de graduación? El propósito de este trabajo es diseñar e implementar una herramienta de software de fácil instalación, de fácil manejo y que no dependa de la existencia de componentes de terceros para su funcionamiento, que está enfocada principalmente a la microempresa y que para que funcione adecuadamente únicamente requiere una pequeña configuración y que sea el usuario final quien decida los resultados que desea obtener de la generación de sus reportes. Se pretende desarrollar esta herramienta para que sea ejecutable en un ambiente web, específicamente para servidores compartidos, donde la cantidad de recursos disponibles es limitada y de ser necesario requerir un mayor ancho de banda, más memoria, más espacio en disco y o cualquier otro recurso conlleva un costo asociado que generalmente no está dentro del presupuesto de este tipo de negocios. Los objetivos del trabajo. El objetivo general es crear un sistema de administración de reportes basado en un ambiente web para bases de datos relacionales que permita construir un escenario de reportes escalable y administrable donde los usuarios tengan disponibilidad de acceso utilizando únicamente un navegador web. Tiene, Tenemos tres objetivos específicos. El primero es crear un generador de código optimizado que obtenga información de una base de datos, realice operaciones sobre dicha información y que permita consultar y desplegar en pantalla tres tipos principales de reportes. El segundo objetivo es crear un sistema de administración que permita gestionar usuarios, permisos y la administración de los diferentes reportes solicitados por los usuarios. Tercero es crear un sitio web en un ambiente compartido que permita la utilización del sistema en un ambiente real y que exista un proceso de prueba automatizado que vaya cargando datos en la base para verificar la veracidad, integridad y el desempeño al desplegar la información por parte de la entidad generadora de reportes. ¿Cuál es la situación actual de la web? Primeramente podemos decir que la web es un sistema de distribución de información basado en hipertexto o hipermedios enlazados y accesibles a través del Internet. Mediante el uso de un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web que pueden contener texto, imágenes, videos u otros contenidos multimedia y navega a través de ellas usando hiperenlaces o enlaces web. La web fue creada alrededor de 1989 por el inglés Tim Berners-Lee y el belga Robert Galliou mientras trabajaba en el CERN en Ginebra, Suiza, y fue publicada en 1992. Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo guiando el desarrollo de estándares web y en los últimos años ha abogado por su visión de una web semántica. Muchos usuarios tienen un concepto equivocado de lo que pueden encontrar en la web. Algunos de los mitos que suelen tener estos usuarios es, por ejemplo, que una página web es un comercial de televisión que fue adaptado al Internet, que es una exposición de diseño visual, únicamente, o que es un concurso de caricaturas en movimiento, un concierto de sonidos extravagantes, un museo de colecciones de anuncios, un anuncio estático que aparecerá por sí mismo en el internet. Muchos creen que es algo misterioso que solo lo conocen los webmasters y o expertos en tecnologías y que es algo tan caro que solo las grandes empresas son capaces de sostener. Pero en realidad un sitio web es un instrumento dinámico que permite obtener ganancias. La razón por la que muchos sitios web no tengan éxito se debe generalmente a una falta de planificación, a que únicamente se concentran en el diseño y no en el contenido, y con lo cual no llegan a su mercado objetivo.
La web actualmente evoluciona junto a una autotransformación de la red a lo que es una base de datos, un movimiento hacia hacer los contenidos accesibles por múltiples aplicaciones, no necesariamente un navegador web, como podría ser un teléfono celular, un iPad, un reproductor de sonido, etcétera. En esta gráfica vemos cuál es la situación a nivel de usuarios que utilizan la red, tomando como base el año 1969 y viendo cómo ha evolucionado o aumentado eh, hasta el año 2007. En el año 1969 se tenía un promedio de 334 usuarios en la red diarios, y ya para el año 2007 la cantidad aumentó a 1.1 billones de usuarios, en crecimiento acelerado en el uso de la red. ¿Cuál es la situación del e-commerce en la última década? El, co- el crecimiento del comercio electrónico es una realidad indudable. Se trata de una de las más recientes revoluciones económicas y culturales que han sido propiciadas por el despliegue masivo del Internet. Se pueden identificar básicamente tres factores claves en la evolución del comercio electrónico en su vertiente de negocios a clientes en la última década, siendo estos: primero, que se ha logrado una mayor madurez y difusión del mismo. Se han maximizado la seguridad jurídica y la confianza de los usuarios, y tercero, que se ha definido un modelo económico que permite hacer negocios en la red. Esta relativa madurez que ha alcanzado el comercio electrónico en el mercado de consumo ha hecho que pase de ser una actividad de alto riesgo a ser una alternativa real y frecuente a los medios tradicionales en gran cantidad de sectores, como lo es el transporte, las reservas turísticas, las librerías, por mencionar algunos. La llegada de nuevos paradigmas de comercios que en el pasado no existían ha sido propiciados generalmente por las características del Internet. Originalmente, de forma comprensible, el comercio electrónico se limitaba a una extensión del modelo de comercio tradicional, en el que la tecnología se utilizaba como un mero escaparate virtual para llegar a un mayor número de personas. Sin embargo, y paralelamente a este comercio electrónico tradicional, han florecido nuevas y originales formas de hacer negocios en la red. En la gráfica que tenemos en la pantalla podemos observar un crecimiento monetario, eh, particularmente en lo que es España en los años 2007, 8 y 9. Se ve cómo ha crecido del año 2007 al 2008, tuvo un crecimiento del 15.9%, y en el año 2009 se obtuvieron un nivel de transacciones de 7.760 millones de euros. Las aplicaciones web y los ambientes compartidos. Una aplicación web es aquella aplicación cuyos usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través del Internet o de una intranet mediante un navegador. Es una aplicación de software que se codifica en un lenguaje soportado por un navegador web y en la que se confía la ejecución al navegador. Los servidores compartidos son aquellos donde múltiples clientes comparten un mismo servidor y todos sus recursos de hardware como disco duro, memoria RAM, procesador, etcétera, se encuentran restringidos o limitados. Los alojamientos web gratuitos generalmente usan estos servidores compartidos, y este tipo de servidores se usan para aplicaciones pequeñas que consumen pocos recursos y que no necesitan un nivel de seguridad muy alto. A pesar de los inconvenientes que se pueden tener, pues es uno de los alojamientos más utilizados, incluso para servidores web. El principal beneficio de contratar un servidor compartido es el bajo costo mensual y o anual que representa este servicio. Ya con este preámbulo tecnológico, pues vemos que la información que se genera de un negocio web tiende a crecer bastante en poco tiempo. Entonces, por ser un servidor compartido, generalmente no existe una herramienta de análisis poderosa como podría ser un Business Intelligence, y como las herramientas de Microsoft, Reporting Services. Entonces,
Y lo que pretende el trabajo de grabación es generar una herramienta que esté al alcance de estos pequeños, de estos microempresarios y que les permita evaluar cuál ha sido el desempeño de su negocio en un determinado periodo de tiempo. Como se mencionaba al inicio, se pretende generar tres tipos de reportes. El primero es un listado simple, un reporte simple, que como vemos en esta gráfica, en este slide, pues se configura a qué base de datos nos queremos conectar, cuál va a ser el título de reporte y los tipos de campos que vamos a mostrar. En este caso, vemos como el campo número 0 va a ser el tipo de proveedor, que en la base de datos se llama tipo-proveedor, y que nuestro caption en el reporte va a ser tipo de proveedor. Podríamos asignarle una restricción mediante la variable where y un ordenamiento si quisiéramos ordenarlo por ese tipo de campo. Y en la gráfica vemos ya el resultado de este primer reporte simple. Luego tenemos un reporte agrupado que en esencia son los mismos campos y la diferencia está en los dos campos resaltados con rojo, que sería la variable group, que nos indica que sí vamos a agrupar por este campo, y la variable aggregate, que nos dice qué funciones vamos a totalizar en ese campo. Por ejemplo, suma, conteo, el número mayor, el número menor o el promedio. En el lado derecho de la pantalla vemos ya el resultado del reporte, un reporte con grupos, donde nos aparecen dos grupos y nos dan las estadísticas de suma, conteo, máximo, mínimo y promedio. El tercer tipo de reporte es un reporte cruzado o cross-tab. Y como vemos en la parte izquierda está la configuración de reporte. Tenemos que se va a conectar a un servidor localhost con el usuario root a una base de datos que se llama Sakila. Y tenemos una vista que se llama Nicer but Slower Fin List. Este es un reporte con información cruzada y tenemos definidos dos campos, el campo para las columnas y el campo para las filas. El campo de columnas se llama rating, cuyo caption es rating, y el campo para las filas va a ser category y que su caption es categoría. En el lado derecho de la pantalla vemos ya la salida de este tipo de reporte. En esencia, estos tres tipos de reportes es los que va a poder generar el usuario desde su panel administrativo. Y para cualquier duda, comentario o sugerencia, mi nombre es Julio García y mi correo electrónico es jgargon@gmail.com. Muchas gracias por su atención.